Bien, entonces comenzamos. Hoy veremos el día de hoy en el curso de modelación matemática, numérica y computacional de flujo y transporte en medios porosos, la segunda parte de la modelación axiomática de sistemas continuos. Entonces voy a hacer un breve recordatorio, ¿no? Rápido, para poder retomar en donde nos habíamos quedado la vez anterior. Entonces, habíamos visto el concepto de continuum, ¿no? Definiciones del cuerpo y dominio, los sistemas de coordenadas lagrangianas y eulerianas, y también vimos el concepto de volumen elemental representativo. Estos son conceptos básicos como definiciones, ¿no? Básicamente, que nos van a servir para después desarrollar todo el enfoque axiomático. Esta forma de hacer esta formulación es un poco diferente de lo que se encuentra sobre todo en los libros de ingeniería, ¿no? Eso es lo que van a poder ver. Después, posteriormente, vimos ya definiciones de propiedades extensivas e intensivas, y ahí fue que prácticamente que nos quedamos, ¿no? Pero bueno, ahorita repasamos eso, ¿no? Entonces, básicamente, la cuestión de la mecánica de medios continuos, ¿no? Es que la definición de cuerpo, que el cuerpo está completamente lleno de partículas, ¿no? Y a partir de esa definición, ¿no? De sistemas continuos que está constituido por cuerpos, y a su vez los cuerpos están completamente llenos de partículas. En cada punto material del cuerpo corresponde una partícula, ¿no? Entonces podemos hacer esa asociación entre punto espacial y punto material, ¿no? Punto espacial son las coordenadas matemáticas y el punto material es una partícula que ocupa esa posición, ¿no? Entonces, las hipótesis básicas consiste en considerar que un sistema continuo llena todo el espacio, ocupa, es decir, todo en cada posición, en cada punto espacial hay una partícula, ¿no? Es decir, nunca está vacío, está completamente lleno, ¿no? Eso no quiere decir que los modelos sean continuos, ¿no? El concepto del continuum, si ven, es como en latín, ¿no? Realmente continuum, ¿no? Sí que completamente está lleno de materia, ¿no? Cuando eso en realidad sabemos que no es así, ¿no? Y un punto importante es que existe un volumen elemental representativo para el cual se calculan y son válidos los promedios de las propiedades físicas, ¿no? Y vamos a ver, sí, en particular, qué propiedades, ¿no? ¿No? Esto es también abstracto, ¿no? Este volumen elemental representativo puede ser todo lo pequeño que se quiera, pero sin llegar a la escala de la mecánica cuántica, ¿no? Donde todavía se cumplen todas las leyes de la mecánica clásica, ¿no? Entonces teníamos formalmente la definición de cuerpo y dominio, ¿no? El dominio es el espacio que está ocupado por el cuerpo, y puede haber subcuerpos, subdominios, ¿no? Uh-huh. Y vimos entonces los dos enfoques, las coordenadas materiales o lagrangianas, es decir, las que siguen una partícula, vamos a decir, o siguen las partículas en general, y las coordenadas espaciales eulerianas, que es que estamos observando posiciones, ¿no? No estamos observando partículas. En esa posición pueden estar moviéndose y pasando cualquier cantidad de partículas, ¿no? No una partícula específica, ¿no? Entonces, de esta forma, formalmente podemos pensar que lo de las coordenadas lagrangianas es como una etiqueta, ¿no? Podemos etiquetar partículas y seguirlas, ¿no? Y las coordenadas eulerianas estamos observando si estamos observando las posiciones sin distinguir partículas, ¿no? ¿Ok? Y hay unas transformaciones de estas coordenadas y las propiedades físicas las podemos escribir en términos de coordenadas lagrangianas, en coordenadas eulerianas, ¿no? Y es posible porque tenemos una transformación inversa, ¿no? Directa e inversa, ¿no? No sé qué. Eso lo garantiza. ¿Bien? La idea del volumen elemental representativo, ya no insisto tanto, ¿no? Así que podemos suponer que en cada posición, si estos promedios son válidos después, ¿no? En un punto dado, también vamos a tener un valor que es representativo de las propiedades, ¿no? Como la densidad, ¿no? Así como cualquier propiedad está física, ¿no? Entonces, las propiedades intensivas son muy específicas, no depende de la cantidad de materia, ¿no? Y son funciones que están definidas en la posición material, ¿sí? La posición del punto material y en algún tiempo t, ¿no? Dependen de las coordenadas y del tiempo. Y
tenemos sus representaciones lagrangianas y también podemos tener sus representaciones eulerianas, ¿no? ¿No? Y bueno, hay una correspondencia, ¿no? Entre su representación euleriana y lagrangiana. Ujú. En particular, el concepto de derivada material, pues no es más que podemos tener la representación lagrangiana, ¿no? ¿no? De una propiedad, ¿no? Si tenemos la derivada parcial con respecto al tiempo de la representación lagrangiana de una propiedad intensiva, ujú, entonces podemos escribirlas en términos, ¿no? De sus coordenadas eulerianas, ¿no? Entonces, eso básicamente sería, ¿no? ¿no? Y entonces tenemos este operador, ya formalmente podemos escribir siempre que la derivada material es la parcial con respecto al tiempo más la velocidad producto punto del gradiente de esa propiedad intensiva, ujú, en coordenadas eulerianas, ¿sí? Como ven aquí, la phi está en coordenadas lagrangianas, ¿no? Dicho de otra manera, la derivada parcial en coordenadas lagrangianas de una propiedad intensiva, ¿no? Se puede escribir como su derivada material, ¿no? Y formalmente ya se escribe con esta simbología, aunque a veces, según el libro, etcétera, el texto puede ser un poco diferente. Esta C mayúscula significa, cuando las vean en el contexto de este curso, es así, ¿no? Es decir, que es la derivada material, ¿no? Este es el operador derivada material. Ujú. ¿Ok? Sí, hay solamente que insistir que la velocidad es la velocidad de las partículas, ¿no? ¿Sí? Esta velocidad es un vector, ¿no? En las coordenadas de las partículas. Y entonces, las propiedades extensivas se pueden definir en términos de las intensivas a través de la integral de volumen, podemos decir, en el cuerpo de la región ocupada por el cuerpo, ¿no? Es decir que, y eso de hecho, esta es una manera muy general de definir hasta ambas, ¿no? Es decir, ¿qué es una propiedad intensiva? Lo que está bajo la integral que define a una propiedad extensiva. Aquí una propiedad extensiva, la integral de volumen, de lo que esté bajo la integral, lo que sea, ¿eh? Lo que sea, pero que dependa de la posición y del tiempo, ¿no? Y escrita en términos de las coordenadas eulerianas, ¿no? Entonces, esta manera crea una relación entre propiedades intensivas y extensivas, ¿no? Es decir, biunívoca, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Mayormente son las propiedades intensivas son densidades, ¿no? ¿No? Densidades en un volumen, ¿no? De una propiedad. Entonces, la más común es la densidad de masa. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos la propiedad intensiva, densidad de masa, pues tendríamos la propiedad extensiva, masa, ¿no? La masa que tiene asociada con el cuerpo, ¿no? Y así, densidad de momento lineal, el momento angular, la energía cinética. Ujú. ¿Ok? Entonces, incluso abusando un poco también por el volumen de huecos, de poros, ¿no? También se puede definir de esa manera, ¿no? Ujú. Ok, entonces vamos a ver las ecuaciones de balance global. Estas ecuaciones son muy importantes, ¿no? Porque a partir de aquí empieza, con todos los supuestos que hemos hecho, podemos hacer balance de propiedades. Fíjense que digo balance y no conservación. Conservación es un concepto más particular. Ahorita voy a insistir en eso, ¿no? Muchas veces los físicos, cuando dicen conservación, equivale a lo que yo estoy diciendo como balance, ¿no? Pero creo que el concepto más correcto es hablar de balance, no de conservación. Bueno, entonces la mecánica de medios continuos, los modelos matemáticos se basan en el balance de las propiedades extensivas en cada cuerpo del sistema continuo, ¿no? El sistema continuo está formado por un conjunto de cuerpos, ¿no? O por un solo cuerpo, y el balance de estas propiedades extensivas sería, esos son los modelos que vamos a trabajar, son modelos de ecuaciones de balance de estas propiedades extensivas. Para realizar estos balances debemos identificar las causas por lo cual las propiedades intensivas cambian, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Fundamentalmente hay dos, ¿no? Que en el interior de los cuerpos o se genera si se produce o se consume, ¿no? Es decir, esa propiedad intensiva, ¿no? O que entra, ¿no? O sale a través de la frontera, ¿no? ¿No? Y entonces por eso cambia, en función de eso cambia la propiedad extensiva. Ujú. ¿Ok? Además, en particular, puede haber discontinuidades también, entonces es un poco más general esta formulación. Entonces,
el postulado fundamental que no se demuestra, que es como un axioma, ¿no? Cualquier variación de la propiedad extensiva proviene de lo que se genera o se destruye dentro del cuerpo, ¿no? O se consume dentro del cuerpo, o de lo que entra o sale a través de la frontera, ¿no? Pero también podemos tener en cuenta discontinuidades, ¿no? Y entonces este esquema, esto es un cuerpo, el cuerpo se puede estar dinámicamente deformando, por eso lo ponemos que depende del tiempo, es decir, la región que ocupa el cuerpo puede estar variando, no tiene por qué estar rígido el cuerpo sin deformarse, ¿no? ¿Sí? Puede estar moviéndose, ¿no? Y deformándose y ocupando diferente región en cada tiempo en cada espacio, del espacio en cada tiempo, ¿no? Entonces tenemos su frontera y la vamos formalmente a definir como delta de BT, ¿no? O parcial, no me acuerdo decir parcial, ¿no? Parcial de BT, ¿no? Del cuerpo. Y tenemos también, siempre vamos a tener un vector unitario normal que le vamos a dar n minúscula, que está apuntando hacia afuera, ¿no? Que es normal, es decir, perpendicular a la frontera, pero apuntando hacia afuera, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y además de todo esto, podemos tener alguna superficie de discontinuidad, ¿no? Que también se está deformando, la cual le vamos a llamar sigma, donde en esa superficie precisamente pueden haber las propiedades intensivas, pueden tener una discontinuidad de salto. No es cualquier discontinuidad, son las discontinuidades que son evitables, matemáticamente se dicen evitables, que tienen un límite por la derecha, tienen límite por la izquierda, pero tienen una diferencia, esa diferencia la definimos como el salto, ¿no? Y también vamos a tener asociada una velocidad con la cual se puede estar moviendo esta superficie, en general, ¿no? Se puede estar moviendo con una velocidad sigma, ¿no? La superficie se llama sigma y se mueve con una velocidad sigma, y también vamos a tener una normal que apunta. Ahí sí no es hacia afuera o hacia adentro, ahí sí no hay ese concepto, sencillamente se toma en una dirección y eso define precisamente los signos, ¿no? De las dos, es decir, de las dos direcciones, donde puede estar, es decir, para la discontinuidad de de las propiedades intensivas que definamos en este cuerpo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Es decir, de paso, comento que en las notas está un poco más formal y hay más detalles, y entonces dudas sobre esto lo pueden ver con más detalles ahí en las notas, ¿no? Que están compartidas. Bueno, entonces esto formalmente que hemos comentado se conduce a la siguiente ecuación de balance global. Podemos ir también a la siguiente ecuación integral, ¿verdad? Y dice, se puede leer de esta manera, ¿no? Esta derivada en el tiempo o la variación en el tiempo de la propiedad extensiva, ¿no? Es igual a la integral de volumen de los términos fuente, esta G como un término fuente, de lo que se produce o se destruye en el interior del cuerpo, más lo que entra o sale a través de su frontera. Pero además, lo que también puede producirse ya concentrado en la superficie esta de discontinuidad sigma, ¿no? Este término es un poco no estándar, no muy común en las formulaciones de la mecánica, es decir, la clásica, ¿no? De la mecánica de medios continuos, pero conviene usar esta generalización porque para ciertos problemas de choque, etcétera, de interfaces, puede ser muy útil porque entonces permite definir rápidamente esos casos, ¿no? ¿Ok? Y no es nada extraordinario, ¿no? Es algo relativamente simple, ¿no? Entonces, pues aquí cada uno de estos términos están definidos. G es el término fuente, como ya dije, en el interior del cuerpo. Q es lo que entra, es un flujo, ¿no? A través de la frontera. Y por eso podemos reescribirlo mejor, ¿no? De otra manera, si a continuación lo muestro. Y G es como el término fuente, pero concentrado solamente en la superficie de discontinuidad, ¿no? Entonces, el término Q de flujo lo podemos reescribir mejor como, es decir, la proyección, ¿no? O la no decir, de un término de flujo por la normal, ¿no? ¿Sí? Por la normal a la frontera, ¿no? Entonces ahí la utilidad es una utilidad de definir la normal en el exterior de la frontera. Entonces, este que es un escalar, lo podemos escribir como un producto punto de dos vectores, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí comprobamos que es correcto, ¿no? La notación. Entonces lo sustituimos por esta tau, ¿no? Entonces ahora tenemos G, tenemos tau, tenemos esta sigma, esta G de sigma. Entonces nuestra ecuación de balance global la podemos reescribir de esta manera, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa? Esta ecuación de balance global, pues, no es muy útil para fines prácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dice nada acerca del comportamiento ya puntual del sistema, ¿no? Sencillamente nos está dando un comportamiento global, un balance global del sistema, ¿no? Entonces, sin embargo, sería conveniente reescribir esta ecuación en términos de las propiedades intensivas, ¿no? Que asociamos con estas propiedades extensivas. Ya vimos que hay ¿no? una relación biunívoca entre propiedades intensivas y propiedades extensivas. Entonces, a cada propiedad extensiva le corresponde una propiedad intensiva. Entonces, esto es posible porque las ecuaciones de balance global son equivalentes a las llamadas condiciones de balance local, ¿no? Las condiciones de balance local son de dos tipos, en realidad. Es decir, son ecuaciones diferenciales, a diferencia de esta, que es una ecuación integral, ¿no? Y, y además vamos a tener adicionalmente condiciones de salto, ¿no? ¿Ok? Entonces, por supuesto, aquí directamente yo voy a escribir ya el resultado, pero esto se encuentra derivado paso a paso y hay unas demostraciones en base al teorema de Reynolds, al teorema generalizado de la divergencia, ¿no? Que está en las notas, ¿no? Aquí yo no voy a entrar en esa demostración, esos detalles, porque sí llevaría bastante tiempo, ¿no? Entonces, y son los resultados básicamente del cálculo diferencial, ¿no? ¿Ok? Si hubiera duda en eso, por favor, sí me dicen posteriormente y podemos verlo, ¿no? ¿Ok? O algunas de estas demostraciones están bastante simples y a lo mejor se pueden hacer más rigurosas también, ¿eh? Por supuesto, las que están ahí en las notas están bastante así básicas y pueden ser mucho más mejor hechas, ¿no? Más rigurosamente hechas, ¿no? Matemáticamente. Entonces ahora tenemos las ecuaciones de balance local que equivalen a esta ecuación de balance global que yo acabo de escribir. Y la primera ecuación es una ecuación diferencial. Son ecuaciones diferenciales parciales que se deben satisfacer en cada punto del espacio ocupado por el sistema continuo y son de la siguiente forma, ¿no? Sí, entonces aquí tendríamos la parcial, ¿no? De esta psi. Esta psi sería ¿qué? La propiedad intensiva asociado con la propiedad extensiva E, ¿verdad? ¿Sí? No olvidar eso, ¿no? Esta no es cualquier propiedad intensiva, ¿no? Esta es la propiedad intensiva. Por ejemplo, si estamos hablando de la propiedad extensiva masa, esta sería la densidad de masa, ¿verdad? ¿Ok? No sé si ahí me están siguiendo, ¿no? Y entonces sería la parcial más la divergencia. No sé, yo espero que estén familiarizados con esta terminología de formalismo de Hamilton, donde nabla es un vector, ¿no? de las parciales, ¿no? Entonces, este vector por otro punto es como, ¿no? Como el producto punto de vector por otro vector, ¿no? ¿Sí? Y entonces, esta es la divergencia. ¿Hay dudas ahí? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, esto es divergencia de la propiedad intensiva por su velocidad de partículas, ¿no? La velocidad de partículas del cuerpo. Y es igual, fíjense, empiezan a aparecer estos términos, ¿no? G, que es el término fuente, y tau, que es el término de flujo a través de la frontera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a G, y tenemos entonces más la divergencia de tau. Entonces, todos estos actores ya estaban en la ecuación de balance global, excepto, es decir, la velocidad, ¿no? ¿Verdad? Ok. Pero lo pueden ver en la derivación, ¿no? Okay. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial general, ¿no? Entonces, donde psi es la propiedad intensiva que corresponde a E, B es la velocidad euleriana, importante eso, todos son eulerianas, todos son representaciones eulerianas, ¿eh? La velocidad euleriana es la velocidad de representación euleriana de las partículas. G también es la representación euleriana del término fuente y tau es también su representación euleriana del campo de flujo a través de la frontera. ¿Ok? Entonces, esto todavía a un nivel muy abstracto, ¿no? Sin ser algo específico, ¿no? Después vamos a ver algún ejemplo, pero de manera práctica es muy fácil entonces poder derivar rápidamente, ¿no? Una ecuación de balance. ¿Y por qué digo de balance? Aquí ya voy a incluso insistir en eso. Porque el caso de que hubiera conservación, estos dos términos tendrían que ser cero.
Es decir, que no entre ni salga nada a través de la frontera, así que tau sea cero y que G también sea cero, es decir, que no se produzca ni se genere nada. Entonces, sí hay conservación. ¿Ven? En realidad, no se conserva si está generándose o destruyéndose, ¿no? La propiedad extensiva no se va a conservar. Y si tau también es diferente de cero, no se va a conservar. Si estas dos propiedades, es decir, si tanto el término fuente como el término de flujo no son cero, ¿sí? Pues no es conservativa, ¿no? La ecuación diferencial, ¿no? ¿Ok? Bien. También la podemos reescribir en términos de la derivada material, ¿no? ¿No? Puede ser útil en ciertos casos reescribirlo en términos de la derivada material y es bastante sencillo, ¿no? Es decir, pues podemos reescribirlo de esta manera. ¿Y eso cómo? Pues sencillamente, si desarrollamos este término, el de la divergencia, pues tenemos entonces el término que corresponde a la derivada material, ¿no? Más entonces este otro término, ¿no? Entonces eso lo pueden comprobar fácilmente, ¿no? Puede dar esto. Aquí estoy haciendo el detalle de que esta ecuación diferenciada se cumple en todos los puntos, ¿no? En todas las posiciones del cuerpo, excepto en esta superficie de discontinuidad que ya habíamos mencionado, ¿no? Porque ahí se va a cumplir otra ecuación, en realidad, ¿no? Que es una ecuación de salto. Entonces, todo se cumple, esa ecuación diferencial se cumple en cada posición del cuerpo, excepto en esta superficie de discontinuidad. ¿Ok? Entonces tenemos la otra ecuación, ¿no? Es decir, para que esté completo el modelo, es decir, las ecuaciones del modelo, está la ecuación diferencial y tendríamos esta condición de salto. Insisto que de manera clásica, pues normalmente no te muestran una ecuación de salto de este tipo, pero creo que conviene, esta forma más general, conviene para muchos casos, sobre todo en problemas de choques, de interfaces, ¿no? De cambios abruptos de propiedades, ¿no? Que son esos de propiedades de salto, ¿no? Y es bastante común esto, ¿no? ¿No? Es decir, o que haya es decir, por eso, fronteras, ¿no? Interiores, ¿no? Interfaces, ¿sí? Es bastante útil este enfoque, ¿no? Y que muchas veces entonces tratan, en ese caso, a partir de la ecuación diferencial, rederivar este tipo de ecuaciones de salto, ¿no? No es necesario, directamente la puedes obtener también, ¿sí? Siempre y cuando la estés considerando, ¿no? Entonces, las condiciones de salto son ecuaciones algebraicas que las discontinuidades deben satisfacer en cada punto de la superficie de discontinuidad sigma, de T, y se escriben de esta manera. Entonces aquí tenemos otra vez este símbolo, ¿no? Que es como unos corchetes o paréntesis cuadrados, depende ¿no? De cómo quieran decirle. Ven como dobles, ¿no? Como dobles, para que no se confunda con un signo de agrupamiento, ¿no? No es agrupamiento, esto significa salto. Acá, en particular, se está definiendo formalmente el salto, y ya yo les dije que el salto, ¿cómo se define? La parte positiva es hacia dónde apunta la normal. Uno toma la normal en la superficie de discontinuidad y hacia donde apunta, ese es el lado positivo. Entonces aquí tendríamos, ¿no? De cualquier función, ¿no? El salto está definido como el límite, ¿no? Por la parte positiva menos el límite de la propiedad por la parte negativa, ¿no? ¿No? Y esto es la definición del salto, ¿sí? Entonces puede haber una discontinuidad, pero de salto, la cual los límites están bien definidos por la derecha y por la izquierda, ¿no? ¿Ok? Y entonces aquí tenemos la velocidad de las partículas, otra vez, menos la velocidad de la superficie de discontinuidad, ¿no? Porque esa superficie se puede estar deformando, moviendo. Menos tau, que ya lo conocemos, que es el vector del campo de flujo, ¿no? A través de la frontera, por la normal en la superficie de discontinuidad, y es igual al término, ¿no? De término fuente concentrado en la superficie de discontinuidad. Y esto para cualquier punto que pertenezca a esa superficie. ¿Ok? Entonces, esto puede ser muy poderoso en ciertos casos, ¿no? En particular puede ser que la superficie no se esté moviendo, por ejemplo, sea inmóvil, cuando hay, por ejemplo, estratos de medios porosos, ¿no? Es decir, un estrato que puede ser una unidad geológica, ¿no? Y otra unidad geológica que tienen propiedades muy diferentes, ¿no? Contrastantes, ¿no? ¿No? Entonces se pudiera ahí, por ejemplo, puede ser útil
este tipo, ¿no? Pero además puede haber también, por ejemplo, en combustión, problemas de combustión lo hemos aplicado, ¿no? Que tiene un frente abrupto, se puede modelar como un frente abrupto y un término fuente de las reacciones que están ocurriendo en el frente también. Es decir, para problemas de choque en general, ¿no? Este tipo de ecuaciones o condiciones de salto pueden ser rápidamente establecidas y no hace falta rederivarlas, porque este enfoque lo que conviene mucho es para que no tenga uno que cada vez volver a rederivar todos los teoremas del cálculo, ¿no? Que ya los conocemos, que ya están demostrados, que están bien establecidos. Y esa es la ventaja que tiene esto, ¿no? Esta formulación. A diferencia de los libros de ingeniería que tratan otra vez, una vez más, de siguiendo una intuición, haciendo un balance. Normalmente agarran como una caja y aquí entra, aquí sale, hay flujo de entrada, flujo de salida y a ver cómo hacemos un balance ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, como para que haya algo intuitivo, no hace falta eso. Tenemos bien establecido los teoremas, ¿no? Del cálculo y por tanto ya tenemos rápidamente, si nosotros podemos establecer una relación entre propiedades extensivas e intensivas, inmediatamente podemos escribir las ecuaciones de balance global. Y si podemos escribir las ecuaciones de balance global, podemos escribir inmediatamente las ecuaciones de balance local, ¿no? Que incluye la ecuación diferencial y la condición de salto. ¿Ven la ventaja, no? Que tiene esto, ¿no? Bueno, a lo mejor ahorita todavía no la ven tan clara, pero esto para derivar modelos es muy útil, ¿no? Okay. Bueno, pues aquí, y esto es un ejercicio que yo los exhorto a hacerlo, también está en las notas. Esto también está en las notas. Bueno, según recuerdo, sí, está en las notas. Si no está, me avisan, ¿no? Y esto es como un resumen, ¿no? Para ciertas propiedades extensivas, que son las más comunes, como ya había comentado, masa, momento lineal, momento angular, energía, podemos dar rápidamente, ¿no? O derivar rápidamente un modelo, ¿no? Claro, con ciertos supuestos. Por ejemplo, para la masa, ¿cuál sería la propiedad intensiva? La densidad de masa, la estamos definiendo como ρ, ¿sí? Densidad de masa, ¿sí? Y vamos a suponer de que vamos a hacer un balance conservativo. Entonces, si es conservativo, tau va a ser 0, G va a ser 0, sigma va a ser 0 también, G sigma va a ser 0, y tendríamos, inmediatamente podemos escribir esta ecuación de balance local. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Alguna duda sobre esto? De todas maneras, yo los exhorto a que hagan el ejercicio. De todas maneras, creo que eso debe estar bien ahí las notas, ¿no? Según recuerdo, sí, en algún apéndice creo que está, ¿no? Detalladamente cómo se hace cada uno de estos, ¿no? Balances, ¿no? ¿Ok? Entonces, y en realidad no hay que aprendérselo tampoco, pero esto es para que vean rápidamente. Y también tendríamos también una condición de salto, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, si la velocidad de la superficie, ¿no? Es 0, pues se reduce todavía más esto, ¿no? La condición de salto, ¿no? O sea, depende de los supuestos particulares, tu modelo va a ser precisamente el resultado que se obtenga, ¿no? No entro más en detalles porque cada uno de estos tiene su derivación, ¿no? Y lo importante, la clave, ¿dónde está? En poder definir la relación entre propiedades intensivas y extensivas, ¿sí? Por ejemplo, la de momento lineal es la densidad por la velocidad de las partículas, ¿sí? Una vez que defino esto, pues rápidamente puedo empezar a definir cada uno de estos términos, ¿no? A partir de los supuestos que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no están suponiendo de que tau sea 0 ni que g sea 0, sino, por ejemplo, puede haber fuerzas de cuerpo, puede haber un tensor de esfuerzos, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿no? Podemos tener una ecuación bastante general, esta ecuación es bastante general, del balance de momento lineal. Aquí te está suponiendo, por cierto, que hay conservación de la masa. Es decir, se está suponiendo que se cumple también la ecuación anterior, que hay conservación de masa. Es decir, para llegar a este resultado, están suponiendo que hay conservación de masa. Eso está en la derivación, ¿no? Pero pudiéramos no considerar conservación de masa, ¿eh? No obligatoriamente. Pero es bastante común considerar conservación de masa en ciertos sistemas cerrados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bien. El de momento angular es bien interesante porque lo que implica es que este tensor de los esfuerzos, esta sigma,
con dos rayitas tensor, ¿no? El tensor de los esfuerzos significa que es simétrico, ¿no? Que la transpuesta es igual al tensor, ¿no? Entonces, que implica la ecuación esta de balance, implica simetría del tensor de los esfuerzos. Es decir, a partir del balance de momento angular, ¿sí? Y la energía, bueno, pues hay términos, ¿no? De la energía interna, la energía cinética, si el primero es interna, energía cinética, y en términos de eso puede haber de calor, ¿no? O también de deformación, etcétera, ¿no? Cada uno de los términos correspondientes, ¿no? Pero revísenlo de todas maneras, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? A ver, ¿alguna pausa? Yo perfecto, por mi lado. Muy bien. Se continuamos. El asunto que todo lo que hemos platicado, en realidad, para poderlo usar sistemáticamente, tendríamos que introducir todavía otros conceptos adicionales, como el de fases y componentes, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver qué cosa formalmente es una fase, ¿no? Una fase está compuesta por varios componentes, completamente superpuestos, y esto es muy importante, es decir, están completamente superpuestos, que se mueven todos los componentes de esa fase a la misma velocidad. Y de hecho, esa es la definición de fase. Una fase es algo que se mueve con cierta velocidad. Fases diferentes se mueven con velocidades diferentes. Aquí hago enseguida un ejemplo. Si yo tengo un gas y un líquido, por ejemplo, ¿sí? Es decir, en un medio poroso, en un recipiente, en lo que sea, pues es decir, sus dinámicas son diferentes, se están moviendo sus partículas diferentes, ¿no? Si los mezclo, si ese gas se disuelve en el fluido, es decir, en el líquido, vamos a decir mejor dicho, ¿no? Porque los dos son fluidos, ¿no? Si el gas, vamos a decir que un CO2 y agua, si CO2, que es un gas, se disuelve, ¿no? Por las condiciones de presión y temperatura termodinámica, está disuelto en el agua, pues entonces ya el agua con CO2, ¿no? Es una fase, y le voy a llamar fase agua, y esa agua o fase agua está compuesta al menos por dos componentes, agua y CO2. ¿No? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ok? También podríamos tener algún soluto que disolvemos en el agua, lo mismo, ¿no? Es que puede ser sólido, por ejemplo, puede ser una fase sólida, una fase estática, sólida, y una fase fluida, lo clásico de las rocas, ¿no? Las rocas mayormente, bueno, sí se pueden deformar, pero suponemos, por ejemplo, que están estáticas, pues vamos a suponer que están estáticas, y a través de la roca pasan fluidos, ¿no? Puede pasar agua, puede pasar un gas, puede pasar aceite, etcétera, diferentes fluidos, ¿no? Entonces, cada uno de esos fluidos, si no se mezclan, forman fases diferentes, ¿no? Es decir, entonces, si no se está mezclando, si no se están moviendo a la misma velocidad, entonces eso es lo que define una fase. Y la composición de la fase, es decir, los componentes que forman la fase, ¿no? Es decir, podemos distinguir diferentes. Y entonces aquí hay cierta terminología que para ciertas personas eso es pseudocomponente, pensando ya en la pureza química o elementos químicos particulares. No, esto es en abstracto. Los componentes uno lo define hasta el nivel que uno quiera. Yo acabo de decir CO2, pero a lo mejor para alguien dice no, no es agua, sino hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, algo así, ¿no? ¿No? Entonces podemos al detalle ya los componentes lo define uno en el contexto, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Si es una molécula o si son especies específicas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay que hablar de pseudocomponentes, sino sencillamente componentes, ¿no? Los componentes uno los define según el contexto y el problema y los alcances del problema, ¿no? Que lo vimos en la metodología general. ¿Ven? Ahí donde está la metodología general, está de los supuestos, alcances, limitaciones del modelo conceptual. A partir de ahí es que podemos empezar a derivar este sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que es una fase de manera abstracta. Y entonces sea n el número de fases que hay en un sistema y alfa, ¿no? Vamos a llamar como alfa el número de la fase, y puede ser de 1 hasta n, es decir, cualquier cantidad ahí de fases. Y sea m de alfa el número de componentes,
¿no? Y gamma, el número de la componente dentro de esa fase alfa, ¿no? Igual, alfa va de 1 hasta m alfa, ¿no? Entonces, en una fase dada, podemos tener m alfa componente. Una fase alfa, ¿no? Podemos tener m alfa componentes. Se somete a balance un conjunto de propiedades extensivas, ¿no? Que tiene asociado un conjunto de propiedades intensivas. Entonces, tenemos que definir un conjunto de propiedades extensivas que queremos someter a balance y correspondientemente tendríamos sus propiedades intensivas. En este caso, consideraremos únicamente una propiedad intensiva por componente, sí, para simplificar, ¿no? La cual se va a denotar como psi alfa superíndice gamma, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se leería? Es la propiedad intensiva psi en la fase alfa de la componente gamma en la fase alfa, ¿no? Entonces, psi es la propiedad intensiva de la componente gamma en la fase alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué corresponde a quién? Le corresponde a la propiedad extensiva E alfa gamma, ¿no? ¿Sí? Bueno, podemos decir a la propiedad extensiva de la componente gamma en la fase alfa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que ya hicimos, ¿no? Pues existe de entrada una correspondencia entre la propiedad extensiva y la propiedad intensiva, ¿no? Formalmente para todas las alfa y todas las gamma, ¿verdad? Y a partir de esta relación podemos escribir la ecuación de balance global. Sencillamente, bueno, es como ya hemos visto, ¿no? ¿No? Es decir, tenemos los tres términos, ¿no? El término, ¿no? De la integral de volumen, la integral en la frontera y la integral en la superficie de discontinuidad. ¿Sí? ¿Ok? Para cada alfa y gamma. ¿Ok? Y correspondientemente, inmediatamente podemos escribir estas ecuaciones, ¿verdad? ¿O no? Es decir, ahora a quien le queda duda de eso, ¿no? Es decir, de hecho, sería hasta necesario escribir esta. Probablemente no hace falta ni escribir esta ecuación, la ecuación de balance global. Podemos ir directamente, si ya sabemos la relación que existe, ¿no? Entre propiedades extensivas e intensivas, ¿no? Rápidamente podemos escribir ya las ecuaciones de balance local, directamente, ¿no? Y aquí el único detalle que pueden observar es que las velocidades no dependen de las componentes. Las velocidades dependen de la fase, que es la que lo define, ¿no? Ven, cada uno de los términos de la ecuación tiene, ¿no? Gamma alfa, ¿no? Gamma alfa, gamma alfa, gamma alfa, ¿no? ¿Cuál es el único término que no es así? La velocidad, evidentemente, que es la que define precisamente la fase, ¿sí? Cómo se mueve, es decir, la definición de las fases son precisamente, es decir, que es un conjunto de componentes que se mueven con velocidades diferentes. Y tenemos su correspondiente condición de salto. Y otra vez las velocidades no dependen de los componentes, ¿sí? Dependen solamente de la fase. ¿Ok? Entonces, esto sencillamente es una generalización de lo que ya vimos por componentes y por fases. ¿Sí? ¿No? Una vez que establecemos cuáles son nuestras propiedades intensivas y extensivas, podemos escribirlas por componentes y por fases. ¿Ok? Pero más aún, no, es decir, aquí todo lo hicimos para una sola propiedad intensiva. Sí, ¿no? Pero pudiera ser todo un conjunto de propiedades intensivas, ¿no? Evidentemente, podría ser masa, momento, ¿no? Energía, incluso hasta, allí no estaba, pero hasta en la entropía pudiera hacerse. Lo único que la entropía no es una igualdad, es una desigualdad. Esa es la pequeña diferencia, por eso no la incluyo normalmente, pero hasta, es decir, el balance de entropía también se pudiera incluir, ¿no? Que estrictamente no es un balance, es una desigualdad debido a las condiciones del teorema de la termodinámica, ¿no? De la conservación, ¿no? ¿Ok? Entonces, llegamos aquí al concepto de modelos completos. Esto es muy importante, porque hasta ahora lo que hemos derivado son las ecuaciones, ¿sí? Que describen cierto modelo de sistemas continuos. Pero el modelo estará completo
ese modelo podemos realmente, nos podrá servir si lo podemos resolver, ese modelo. A ver, alguien que, para que no esté hablando yo solo. No, Raúl, por ejemplo, si tú crees que ya con esto, con plantear la ecuación, eso ya sería el modelo o faltaría, ¿no? Realmente para poder tener una solución, ¿no? ¿Mm? ¿No? Sí. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ajá, es decir, que, ¿qué le faltaría al modelo hasta ahora a partir de si yo defino estas ecuaciones de balance, el modelo estaría completo, es decir, ese modelo podría dar una solución única, dicho de otra manera. Bueno, yo sí. Pensaría en las condiciones de borde, porque en cada fase las ecuaciones de balance que usted mostró están hechas en cada fase, en cada componente, pero no veo las condiciones fronteras. No sé Exacto. Pero solamente las condiciones de frontera, también las condiciones iniciales, ¿no? sí, 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 claro, claro. Claro. Sí. Condiciones iniciales y condiciones de frontera. Ok, entonces faltaría definir para que el problema esté bien planteado, porque un modelo completo no es más ni menos que un problema bien planteado, un problema bien planteado que tenga solución única y que dependa de manera continua de las condiciones iniciales de frontera. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, estos modelos completos serían una colección de propiedades extensivas e intensivas. Primero tendríamos que plantearla. El conjunto de ecuaciones de balance local correspondiente, diferenciales y de salto, ¿no? Suficientes relaciones, este es otro detalle, que liguen, que relacionen, ¿no? A las propiedades intensivas entre sí, ¿sí? Y que definan a G, a tau y a V, ¿no? A la B, a la velocidad. Tenemos que definir esos términos, ¿no? Que muchas veces son relaciones constitutivas, leyes físicas, como la ley del calor, ¿no? Cómo se transmite el calor, o como la cuestión de la difusión, la ley de Fick. Pues hay una serie de leyes físicas, ¿no? O empíricas, ¿no? O relaciones constitutivas que nos permiten definir estos términos. Por ejemplo, el decaimiento radiactivo, hay términos fuentes que pueden ser de tipo reacción, ¿no? ¿Sí? De dispersión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí podemos definir G, ¿no? El término fuente, el término tau, de flujo, y la velocidad, ¿no? En realidad la velocidad muchas veces lo que tenemos que tratar de encontrarla, ¿no? O conocerla, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de veces no la conocemos, también tenemos que, se vuelve como incógnita, ¿no? Que tenemos que obtener o resolver, ¿no? En el problema, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, ya con todo esto, el sistema de ecuaciones resultante no constituye un modelo completo, ¿sí? En general, las ecuaciones diferenciales tienen muchas soluciones, ya lo sabemos, ¿no? Por lo que es necesario complementarlas con condiciones iniciales de frontera. El modelo de un sistema continuo es completo si define un problema bien planteado, ¿no? ¿Ok? Un problema bien planteado, ¿qué significa? ¿No? Un problema con valores iniciales de frontera es bien planteado si se cumple que existe una solución única y esta depende de las condiciones iniciales de frontera de manera continua. ¿Sí? Esto viene de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales, por eso yo no me voy a meter más detalle, pero lo que es importante es que para que el modelo esté completo realmente es que esté bien planteado, es decir, que tenga solución única que yo pueda resolver y obtener una solución. Si no, el problema no está bien planteado, ¿no? Matemáticamente se conoce cuando no hay una solución única, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿y cuáles son las condiciones iniciales? Pues bueno, básicamente, cuando en la ecuación diferencial interviene el tiempo, ¿no? Si mayormente son ecuaciones que dependen del tiempo, pero no todas, pueden haber casos en que no, bueno, se incluyen las condiciones iniciales que se expresa el valor de la solución a un tiempo arbitrario inicial, ¿no? Entonces, esto realmente es formal. ¿Cuál es el tiempo inicial? Es un tiempo arbitrario a partir del cual queremos, ¿no? Contabilizar, ¿no? Entonces, un tiempo inicial, tiempo cero, mayormente decimos que es cero, pero es arbitrario, ¿no? Puede ser cualquier tiempo, ¿no? ¿Okay? ¿No? Y entonces podemos definir nuestra función, nuestra solución que estamos buscando, ¿no? De nuestro problema, ¿no? Para todas, es decir, todos los puntos, ¿no? En el tiempo S0, ¿no? O tiempo inicial, y debemos definir
una función, una expresión, ¿no? Que puede ser de varias formas, que se puede expresar, ¿no? Que solo depende entonces de la posición, ¿sí? Entonces, esta función de la posición, entonces estas son las condiciones iniciales para cualquier punto que pertenezca a nuestro cuerpo, ¿no? Y además tendríamos condiciones de frontera que se imponen en el exterior del dominio, fíjense, ¿no? Que no son las condiciones de salto o de interfaz, ¿no? ¿Ven? Porque entonces muchas veces empieza a confundirse esa como condiciones también de frontera, ¿no? ¿No? Esa estamos viéndola como condiciones de interfaz, ¿no? No de frontera, ¿sí? Y bueno, pues hay de varios tipos, ¿no? Eh, están las de tipo Dirichlet, de tipo Neumann y de tipo Robin, ¿no? Si han tomado algún curso de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Es decir, habrán visto esto, ¿no? Pero rápidamente lo comento. Pues Dirichlet es imponer en la frontera o en la sección de la frontera donde haya condiciones de tipo Dirichlet, porque no tiene por qué ser toda la frontera. Hay parte de la frontera que puede estar definida con un tipo de condición de frontera y otros de otra manera, ¿no? Según convenga, ¿no? Y según sean las condiciones del problema. Entonces, la de Dirichlet directamente imponemos la solución en la frontera, ¿sí? Entonces, los puntos de la frontera. Y las de Neumann, pues, tiene que ver con la derivada normal a través de la frontera, ¿no? Una manera de escribirlo es esto, ¿no? El gradiente por la normal, que es la derivada normal y que da un valor dado, pero en realidad muchas veces es más común tener una condición mucho más general que es la de Robin, que es como una combinación de ambas, ¿no? De Dirichlet y de, y de Neumann, ¿no? Entonces, una forma mucho más general, ¿no? ¿Ok? Bien. Y ahorita lo que les voy a dar como una idea de cómo hacer esto sistemáticamente. Todo, es decir, todo lo que hemos platicado, cómo aplicarlo en un problema ya complejo, real, de manera ordenada, sistemática, y eso viene de mi experiencia. Esto no es de ningún libro, etcétera. Esto es mi experiencia de cómo se puede hacer esto para problemas complicados, ¿no? Por ejemplo, si yo lo he hecho para modelos de yacimiento, ¿no? Que son de repente, tienen todo. Es decir, esfuerzo de formación, calor, transporte de calor, es decir, balance de energía, balance de momento, balance de masa, por componente, por fases, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso cuando es tan complejo el sistema, ¿no? ¿Cómo hacerlo sistemáticamente? Bueno, pues primero es importante identificar las fases. ¿Cuáles son las fases de tu sistema? Y nombrarlas, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, en un sistema petrolero, ¿no? Voy a usarlo de ejemplo un poco la idea. Yo puedo tener la roca. ¿Qué fase sería la roca? Una fase sólida, ¿verdad? Inmóvil, ¿no? Pensando ahora que no se está, es decir, que las deformaciones son pequeñas y eso, se está fija, ¿no? No está inmóvil, ¿no? La roca, ¿no? Es una fase también la roca. Una fase sólida, no se mueve. Velocidad, cero. Y voy a tener, por ejemplo, aceite, ¿no? Petróleo, la terminología que se usa normalmente es aceite, no petróleo, ¿no? Pero bueno, mucha gente en el lenguaje normal, ordinario, la gente dice petróleo, ¿no? Pero aceite, crudo, aceite. Agua y puede haber gas. Entonces, por ejemplo, puede haber todas esas fases. Es decir, una fase gaseosa, ¿no? Una fase acuosa y una fase oleosa, ¿no? ¿Sí? Y cada una tiene su composición y se mueven de manera diferente dentro del espacio de los huecos, ¿no? Le llamamos poros, que eso lo vamos a platicar mejor en la siguiente clase, ¿no? A través de los poros se están moviendo estas fases, ¿no? Con cierta mecánica, ¿no? Entonces, primero identificamos las fases y las nombramos, ¿no? Después establecemos el conjunto de propiedades extensivas y sus correspondientes intensivas por fases y componentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Vamos a suponer que solamente voy a hacer balance de masa. Pero ¿por qué no? A lo mejor quiero hacer también balance de energía. ¿Y por qué no? También quiero hacer balance de momento. Y de momento lineal y momento angular. ¿Ven? Eso que acabo yo de decir. Básicamente las propiedades extensivas más comunes son esas. ¿Sí? Puedo hacer balance de todas esas propiedades, pero definidas por fases y componentes.
Hay que escribirlas explícitamente por fases y componentes. Y después definir las relaciones constitutivas, porque ya con esto pudiéramos escribir ya la ecuación, las ecuaciones de balance local, es cierto, ¿no? Si ya yo puedo definir las propiedades intensivas por fases y componentes, enseguida puedo escribir la ecuación diferencial y la ecuación de balance local de salto, las dos, ¿no? La ecuación de balance local diferencial y la ecuación de balance local de salto. ¿Sí? Inmediatamente, la puedo escribir formalmente, la puedo escribir, ¿no? Pero debería darle contexto, para que sea particular, específica y no formal, pues tengo que definir quién es G, es decir, y esos son los fenómenos que involucran, es decir, que están involucrándose en los términos fuentes, ¿no? Pudiera haber hasta conservación, pues cuando son conservativos es cero, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, puede haber tipos de reacciones de estos componentes dentro de esas fases, pues puede ser término de reacción, ¿no? De intercambio también entre fases, puede haber intercambio entre fases, que esté pasando de una fase a la otra, bien, ¿ok? Ajá. Y también los términos estos de flujo, que muchas veces son de términos de difusión o de dispersión, otra vez, ¿no? Difusión, dispersión, y los términos que pudiera haber si hay una superficie de discontinuidad. Si no hay la superficie de discontinuidad, pues entonces no hay este término de sigma, ¿no? Ya. Si es todo continuo y no hay ningún salto, pues entonces esa ecuación pues no aplica, ¿no? ¿Ok? Se escriben las ecuaciones de balance local de cada propiedad intensiva, de las componentes por fases, es decir, de la componente gamma por fases alfa. Se obtienen las ecuaciones de balance total de cada propiedad intensiva por componente. Y a ver, aquí para un momentito. Entonces, si ya escribí propiedades y las ecuaciones de balance local por cada propiedad intensiva de las componentes por fases, el balance se realiza por componentes. Una misma componente puede estar en diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Puede estar de manera fluida, pero puede estar también de manera sólida, por ejemplo, ¿no? Y puede haber hielo y agua. Y hay un intercambio entre la fase sólida hielo y la fase líquida o fluida agua. ¿Eh? ¿Okay? El otro ejemplo que puse, el CO2, puede estar en estado gaseoso, ocupando una fase gaseosa, pero también se puede estar disolviendo, ¿no? En cierta proporción, en cierta fracción, en el agua, y puede estar simultáneamente en una fase gaseosa, ¿no? Parcialmente, y en una fase líquida, ¿no? Como el agua, o en el aceite también, ¿no? Depende de las condiciones termodinámicas, ¿no? Entonces, esto de las condiciones termodinámicas es importante, es decir, en realidad es clave, ¿no? La ecuación de estado, ¿no? En general, ¿no? Que depende de presión, volumen, temperatura, ¿sí? De todas maneras, todo esto ocurre en ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura, ¿no? Pero por ahora estamos no metiéndonos en ese detalle, pero por supuesto va a ser relevante, ¿no? Eventualmente, ¿no? Es decir, las condiciones termodinámicas que especifiquemos, ¿no? Entonces hay que obtener las ecuaciones de balance total de cada propiedad intensiva por componentes, ¿sí? Se establecen las condiciones iniciales de frontera, ¿no? Eso ya lo vimos, ¿no? Para esas ecuaciones, ¿no? Y se verifica que el problema esté bien planteado. Es decir, que tenga solución única, ¿no? Todo esto es bueno. Muchas veces tenemos ya unos resultados, ¿no? Por los tipos de ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿No? Por la clasificación que conocemos básica esta de elípticas, parabólicas e hiperbólicas, ¿no? Que más o menos bastante general. Y sabemos cuándo la solución existe y es única. Y por eso muchas veces en ese tema no nos metemos tanto, pero sí tendríamos que tener garantizado de la existencia y unicidad de la solución, ¿no? Sí, si no, pues tendríamos problemas, ¿no? A la hora de resolver el sistema este de ecuaciones. Entonces, remarcando, se identifican fases y componentes. Se identifican la fase y los componentes del sistema continuo. Vamos a suponer que sean n número de fases, m número total de componentes. Se puede construir una matriz, una tabla, normalmente es una tabla, pero bueno, podemos decir también matriz, binaria de m cruz n de fases y componentes. ¿Sí?
Dicha matriz estará definida por ceros y 1. Si existe, le ponemos 1, ¿no? Si no existe, le ponemos 0. Y podemos hacer este tipo de tablita. Esto, claro, normalmente se hace cuando es muy complejo nuestro modelo, que tiene varias fases y varios componentes. Nosotros hemos hecho modelos que tienen, por ejemplo, no sé, 13, 14, 15, 16 componentes y 3 o 4 fases, por ejemplo, las que ya mencioné, ¿no? Gas, gaseosa, acuosa, sólida, ¿no? Aceite, agua, gas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esos casos sí conviene hacer esta tablita. Bueno, en el caso sencillo, que estás en una sola fase y tienes dos componentes, pues no hace falta hacer esto, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Obviamente, ¿no? Pero esto sería para estos modelos grandes, complicados, ¿no? ¿Ok? Si no, pues no, pues no es necesario, ¿no? Y a partir de ahí podemos escribir ya también en una tabla ya sin más detallada la relación entre propiedades extensivas e intensivas, sencillamente. Entonces podemos tener las fases, los componentes, las propiedades extensivas, sus correspondientes intensivas, sus términos fuentes, sus términos de flujo y sus términos de fuentes, si es que existieran en la interfaz. ¿Sí? Pero no es que escribir tau, no, sino escribir cuál es la expresión o la relación constitutiva que vamos a usar para tau y que vamos a usar para g y que vamos, es decir, es ya específica, aquí sí es específica. Por ejemplo, aquí escribíamos la masa, m masa, y aquí pondríamos densidad, ¿no? La propia densidad. Pero en un medio poroso es la densidad por la porosidad. Bueno, eso todavía no hemos llegado, pero ahí vamos a verlo, ¿no? Entonces, ya pondríamos las específicas aquí, toda, cada una específica, ¿no? No escribir esta tabla así formalmente porque eso no tendría ningún sentido, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que esas son, pero eso las escribíamos y eso nos permitiría ya tener un resumen, ¿no? De las ecuaciones, ¿no? De balance local del sistema, ¿sí? Y definir por propiedades extensivas usando relaciones constitutivas, bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Cada una de estas, ¿no? Tendríamos que definirlas y ya pudiéramos escribir nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Es decir, ya las particulares, no formalmente estas que estoy escribiendo, así, genéricas, ¿no? No las genéricas, sino las particulares, y con los supuestos que ya se hicieron, ¿no? Es decir, en el modelo conceptual, pues se pudieran hacer muchas simplificaciones, adecuaciones, extensiones, es decir, no nos quedaríamos con este sistema de ecuaciones original, evidentemente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces se escribe las ecuaciones de balance local por componentes, que es lo que estamos escribiendo aquí. Es decir, se obtienen las ecuaciones de balance total de cada propiedad intensiva por componentes, y eso lo estoy remarcando, ¿no? Sumando por todas las fases, por lo cual conseguiremos obtener un sistema de m ecuaciones diferenciales con r número de incógnitas, ¿no? Depende de cuántas hay. Si ocurre que r es mayor que m, a fin de lograr un sistema de ecuaciones determinado, si no estaría determinado, ¿verdad? Se hace necesario considerar relaciones adicionales, ¿sí? Y entonces ahí sí tenemos que buscar cuáles relaciones adicionales o restricciones adicionales tenemos para que el problema esté completo, ¿no? Y que sí, esté determinado, ¿sí? ¿Ok? Estas relaciones básicamente a veces son termodinámicas, ¿no? Las que, ¿no? Hay algunas que son naturales, ¿no? Que surgen de manera natural, ¿no? Según el contexto, ¿no? ¿No? Porque puede ocurrir bastante esto, ¿no? De que no tengamos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿no? Entonces, para que esté completo, pues establecemos condiciones iniciales de frontera y verificamos que el problema esté bien planteado. ¿Ok? Entonces aquí estoy hablando de un ejemplo sencillo que a lo mejor podemos ver rápidamente. Si todavía no están muy cansados, me dicen, ¿no? Si no, pues aquí le paramos. Esto es un ejemplo muy sencillito que puedo mostrar. A ver, me dicen, ¿no? Sí, sí, sobre todo Raúl, Benjamín, ¿no? Pedro, ¿no? Que es para los cuales estoy yo platicando sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Hola Martín, buenas noches. Yo sí quisiera ver el ejemplo Ok, para aclarar algunas cosas. ok, También yo, doctor, creo que sería bueno verlo. ok. Entonces, a ver, dejo un momento de compartir. Aquí se nubló esto un poco. Ya.
Entonces, ok. Voy a volver a compartir. Entonces, esto es de una tesis de maestría, ¿no? La presentación de este estudiante, una tesis de maestría. De paso, quizás lo voy a estar criticando también, ¿no? Porque a lo mejor no está aplicando también la metodología, pero serviría para eso, para discutir un poco el asunto, ¿no? Entonces, esto es un modelo de transporte en medios porosos a escala de laboratorio. ¿Qué significa escala de laboratorio? Que es un fragmento de roca, de yacimiento, normalmente, que le llamamos núcleo, que tiene forma cilíndrica, ¿no? Que se extrae cuando se perfora, ¿no? El pozo, se extraen ciertas muestras, no todas, ¿no? Parcialmente se extraen algunas muestras, a esas se le llaman núcleos, ¿no? Son muestras de roca. Pero a veces no es que sea del yacimiento, sino que se toma de aquí en la superficie, de una formación donde geológica, ¿no? Que es similar, análoga a la del yacimiento, ¿no? Que tiene características geológicas parecidas, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a esa escala se va a hacer este modelo. ¿Para qué? Para la simulación del proceso de taponamiento, destaponamiento por microorganismos. Porque en los yacimientos, ¿no? Puede haber estos microorganismos que son diferentes microorganismos, ¿no? Bacterias, es decir, en términos generales, microorganismos. Tienen toda una serie de nombres, no son bacterias, pero mayormente son bacterias, ¿no? ¿Ok? Y hay un artículo bastante sofisticado que publicamos precisamente de este tipo de modelos, ¿no? Es decir, de cómo la recuperación en un yacimiento puede también estar afectada, ¿no? Por los microorganismos, ¿no? Por lo que producen, por su masa también, ¿no? Entonces aquí en particular lo que se va a ver es eso, cómo la masa que está siendo producida por los microorganismos pueden permitir que tapen en los espacios de poro o lo destapen incluso también, ¿sí? Es un proceso reversible, ¿no? Entonces, bueno, no voy a tenerme mucho aquí en el contenido. Un poco ya está diciendo lo que comenté, ¿no? Que entonces para los métodos de recuperación mejorada en yacimiento, pues se aplican es decir, diferentes métodos, ¿no? Y a partir de ahí podemos modelarlo. Aquí se va a hacer con Phoenix, ¿no? El modelo, ¿no? Que es un software, ¿no? Código abierto, Python y en C++ de elemento finito, ¿no? Okay. Bueno, entonces aquí está tratando de ilustrar lo que ya comenté el primer día, ¿no? Tenemos un problema, tenemos que definir a través de la abstracción un modelo conceptual. A partir del modelo conceptual definimos el modelo matemático, su discretización, modelo numérico, implementación computacional, se valida y se aplica a caso de estudio. Esto es otra forma de ilustrar lo que ya yo platiqué, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, el modelo conceptual, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, él está explicando otra vez cada uno de ellos, no me voy a detener en eso, ya eso lo expliqué bastante. ¿Ok? ¿Cuál es el modelo conceptual de que va a implementar? Va a considerar que solo hay dos fases. Una fase agua fluida y una fase roca sólida, ¿no? ¿Ok? Fase fluida le voy a llamar W y a la fase roca sólida le voy a llamar S. Igual le pude haber llamado otro nombre, ¿no? A de agua, pues W es de water, ¿no? De inglés. Y esta es S, sólida, o R, roca, le pudiera haber llamado también R, ¿no? Es un nombre, sencillamente, ¿no? Nombrar la fase y identificarla, ¿no? Y vamos a considerar que en general hay N componentes en el agua, ¿sí? En la fase agua. La fase fluida, agua, es ligeramente compresible. Fíjense que ya le estoy diciendo algunas propiedades, pero la estoy describiendo.
No estoy escribiendo ninguna ecuación, la estoy describiendo, ¿no? Entonces, voy a considerar que la fase fluida agua es ligeramente compresible, que no hay difusión entre las fases, si no hay difusión entre el agua y la fase roca. Ambas fases están en equilibrio termodinámico. ¿Qué significa esto? ¿No? O también se puede decir que está instantáneamente, es decir, que estamos considerando que están a la misma temperatura, ¿sí? ¿Sí? Vamos a suponer eso, ¿no? Es decir, que por lo tanto, ¿eso qué implica? A ver, si están a la misma temperatura y hay equilibrio termodinámico, ¿qué implica? Sí, para que no, yo no esté platicando nada más, es decir, para adelantarnos a lo que vamos a hacer, ¿no? Que no tenemos que hacer balance de energía, señores. Sí, no hay cambio de velocidad, puede ser. ¿No? No tiene que ver con No, velocidad. Momento. no. Equilibrio termodinámico tiene que ver con sí, Guillermo, ahorita te doy, pero lo pregunté y no me respondieron, por eso dije, si hay equilibrio termodinámico y estoy considerando que la temperatura es constante y que no cambia, ¿no? Entonces, no hace falta hacer un balance de energía, ¿sí? Adelante, Guillermo. Bueno, ya contestaste, yo iba a comentar que lo que no hay es un cambio de energía entre las dos fases, no hay lo que se llama calor, ¿no? Que es el tránsito de energía del, Exacto. Entonces, ya una no hace fase a la falta otra. hacer un balance de energía. Al menos, ya sé que no hace falta hacer eso. Bueno, por supuesto. Porque aquí hay, de repente la gente dice, no, pero eso no es realista, porque la roca va a estar a una temperatura y el agua, no, pero ¿quién ha dicho que el modelo tiene que ser realista? Espérate un momentito. El modelo va a reflejar lo que yo suponga, sencillamente, ni más ni menos. Si de pronto digo, no, es que sí tiene que haber intercambio de calor y que la roca va a estar en una temperatura y el agua a otra y va a haber un intercambio y va a haber toda una relación, ¿no? de equilibrio termodinámico. Pues inclúyelo, ¿no? Y vamos a modelarlo, ¿no? Y cada vez que yo suponga más, que tenga más supuestos, va a ser más complicado el modelo, por supuesto. Entonces, ese es el problema muy contradictorio que de pronto queremos incluir cosas que no incluimos en el modelo conceptual. Ahora, si no lo incluimos, tenemos que regresar aquí e incluirlos. ¿Sí? Si cambiamos de opinión, vamos a decir, bueno, o vamos a decir que nuestro cliente, para decirlo así, tenemos un cliente que quiere que hagamos el modelo, es decir, o tenemos a alguien, ¿no? Para el cual estamos haciendo ese modelo, ¿no? Y que de pronto dice, no, pero es que a mí me interesa también eso. Bueno, está bien, está bien. Entonces habría que agregar también esa consideración, esa hipótesis, ¿no? El medio poroso, ¿no? Que es la roca, por supuesto, el sólido, el medio poroso, que está lleno de huequitos, ¿no? Ahorita no hemos hablado mucho de medios porosos, sí, la próxima clase se va a explicar más esto de medios porosos, ¿no? Está completamente saturado. ¿Qué quiere decir? Que el espacio de hueco de los poros está completamente lleno de la fase fluida. Eso es lo que significa esa afirmación. Que esté completamente saturado significa que está lleno completamente, no hay ningún espacio de poro vacío. Está lleno completamente de la fase agua. ¿De acuerdo? El medio poroso se considera homogéneo isótropo, realmente, es correcto decir isótropo, no isotrópico, isótropo. Pero, ¿qué significa eso? Está hablando de propiedades del medio poroso, homogéneo, es que su propiedad, su valor medio, ¿no? Es más o menos como constante, por ejemplo, la porosidad, la permeabilidad, y que si isótropo es porque la permeabilidad es un tensor, ¿no? Y en cada dirección, ven, ya estoy hablando de relaciones constitutivas, estoy adelantando, ¿eh? Es decir, que es decir, en cada dirección es la misma propiedad, el mismo valor de la permeabilidad. Entonces, esto ya es más específico, ¿no? Estoy describiendo propiedades del medio poroso, que es una de las fases, que es la fase sólida, que es roca, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? En el estado inicial, la porosidad y la permeabilidad la vamos a considerar que son, adelante, Guillermo. Yo tengo una duda ahí. Está claro que hay dos fases, ¿no? La fase sólida y la fase líquida, pero ¿cuáles serían los N componentes del agua? Esa parte no me queda claro. Todavía no se ha dicho, ¿no? Bueno, Es decir, lo único que se dijo fue esto, que estamos considerando en general N componentes, ¿no? Es lo único que se afirmó. ¿Sí?
No, no se ha dicho nada específico todavía. Es decir, está a un nivel muy general que tenemos n componentes. Después se va, es decir, sí, tú tienes razón que deberíamos decidir aquí cuáles componentes, a lo mejor, ¿no? Pero ya veremos, vamos a avanzar y veremos cuáles son los componentes, ¿no? Pero en realidad no se está diciendo, ¿no? Tú tienes razón, no se ha dicho. Hasta ahora no se ha mencionado, ¿no? Pero tienes razón, falta eso, mencionarlo o hacerlo específico, ¿no? Lo único que se le ha dicho es que hay n componentes, ¿no? ¿Sí? Debiera decir también que la roca entonces a lo mejor es una sola componente, ¿no? O no, parece que es una sola componente en la roca, parece, aunque se debiera decir explícitamente, sí que la roca está formada por roca, vamos a decir, no estamos diferenciando la composición de la roca, ¿no? Entonces, una fase puede estar compuesta por una sola componente, ¿eh? Bien, ¿sí? Entonces, pero es decir, la fase agua está compuesta por n componentes que no sabemos cuáles son todavía, no se ha dicho. Perdón. Entonces, en el estado inicial, la porosidad y la permeabilidad se van a considerar constantes, pero se va a permitir que la porosidad, si está mal escrito, se permite la variación dinámica de la porosidad y la permeabilidad, ¿no? La porosidad dinámica y la variación de la permeabilidad está mal escrito, ¿no? Se va a permitir la variación tanto de la porosidad como de la permeabilidad, es decir, que sí pueden cambiar, ¿no? Y que puede haber alguna relación que haga que cambien, ¿no? Se puede permitir que cambien, que no sean constantes, ¿no? Se va a considerar los mecanismos de transporte como absorción, aquí se está hablando ya de cuestiones físicas, ¿no? Absorción, dispersión y reacción. Alguien pudiera decir, bueno, es que a mí, si me dicen absorción, no sé bien a qué se refiere. Y es cierto. A lo mejor aquí todavía tendríamos que ser más específicos, ¿no? De qué modelo de absorción se va a considerar, pero van a ver después que estamos conociendo unos modelos específicos de absorción. Está a un nivel todavía bastante general y abstracto esto, ¿no? Dispersión, bueno, ¿cómo se modela la dispersión? Reacción, bueno, ¿cómo se modela la reacción? Aquí ya se dice un poco más que la dispersión o el flujo dispersivo se va a modelar siguiendo la ley de Fick. Es una ley física particular. La absorción se va a modelar, yo me adelanto porque no se está diciendo, como una exoterma de absorción, ¿no? Fíjense que es adsorción con D y hay absorción con B. Y hay una diferencia fundamental. La adsorción con D es un fenómeno superficial, ¿no? Es decir, que es una cuestión en la superficie. Y absorción con B es dentro, ¿no? Del volumen, ¿no? ¿Okay? Nada más que estoy comentando eso para que vean que son dos fenómenos diferentes, ¿no? Entonces, ok. Además, se consideran condiciones generales de frontera. No existe ningún tipo de discontinuidad en el sistema. Y tienes razón, Guillermo. Y vamos a ver después, vamos a hacer el ejercicio de cuánto faltó aquí de especificar, sobre todo para los que están aquí presentes, porque dicen, bueno, yo con lo que me han dicho, a lo mejor me falta más información de, a ver, de cómo se va a hacer ese modelo, ¿no? Sí, y seguro que se van a estar en la marcha haciendo más supuestos, pero no se están poniendo aquí. ¿Ven? Lo cual yo he estado diciendo, ¿no? Que sí, que hacía falta ponerlo con lo más detalladamente posible, ¿no? Pero siempre pasa eso, es decir, pasa mucho eso. Pero entonces, a la medida que uno ponga más el detalle aquí, es decir, ¿no? Sin que tenga que explícitamente poner todas las ecuaciones, aunque pudiera poner alguna ley, por ejemplo, hay algo que no se ha dicho, ¿no? Que cómo es el flujo, por ejemplo, no se ha dicho nada del flujo. Se ha hablado del transporte nada más, pero no se ha hablado de cómo se mueve esa agua en el medio poroso, ¿no? Por ejemplo, no se ha dicho. Bueno, entonces hay más cosas que no se están diciendo, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, aquí ven la tablita esta que es las fases y los componentes. Tenemos dos fases, ¿no? Cada fase puede estar formado por, miren, en realidad está considerando que la fase sólida, que no lo dijo, ¿no? También está formada por la misma, por n componentes en general, ¿no? ¿Sí? No lo dijo, ¿eh? Se fijaron, ¿no? Nada más que dijo que el agua es la que está formada por n componentes, ¿no? Bueno. Si yo no estoy diciendo que esto esté perfecto, esto no es mi presentación. Esta presentación es de un estudiante, ¿no? La estamos aprovechando para practicar esto, ¿no? Porque es más sencilla, ¿no? También que otras que más complicadas, ¿no? Entonces podemos escribir que es la masa de la componente I en el agua, y aquí está mal, ¿se fijan? ¿Se fijan?
la masa del componente ahí en el agua, no, en el sólido, ¿no? Otro error que tiene. Bueno, normal. Pero aquí sí está esto, es decir, lo importante es esto. Esta phi, en este caso, ya no tiene nada que ver con lo que habíamos visto anteriormente. Esta phi se usa normalmente para porosidad, que es la relación entre el volumen que ocupan los poros en una roca o en un medio poroso con respecto al volumen total. Es la fracción de volumen de poros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estoy dando la definición al vuelo, pero eso lo vamos a ver precisamente en el siguiente tema. ¿Sí? Por la concentración de esta componente, la concentración de masa, que es la masa de esa componente en el volumen que ocupa la fase. ¿Ven? Entonces, la fase ocupa el espacio de poro. Por eso hay que multiplicar por phi, por la fracción de volumen de los poros. ¿Sí? Que está referida al volumen total. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier componente, la concentración de masa de ese componente en esa fase por la porosidad te va a dar la fracción de masa de esa componente en esa fase. ¿Ok? Y lo mismo, lo equivalente sería para la fase sólida. La diferencia es que uno, es decir, el total sería 1 de la porosidad, el valor máximo de la porosidad es 1, no es decir que todo el espacio es poro, ¿no? O viceversa, ¿no? Es decir, ¿cómo sería la parte roca? La parte sólida es 1 menos la porosidad, ¿no? Lo que no está ocupado por los poros es la parte sólida. Definimos la parte de poros, ¿no? El volumen de poros, y a través del volumen de poros podemos definir el volumen de roca, ¿no? Pudiéramos hacer otro paso, decir que hay una phi R, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Una fracción de roca y esa fracción de roca es 1 menos phi. Pues para decir ya teníamos una relación entre de la fracción de roca y la fracción de poro. La fracción de volumen de roca y la fracción de volumen de poro. ¿Sí? Igual, aquí tenemos la concentración de masa de esa componente en la fase sólida, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a partir de ahí ya no podemos escribir al menos unas ecuaciones bastante generales. Bueno, el problema es que aquí ya, bueno, la hizo demasiado rápido, ¿no? Entonces, en realidad, pues no, pues tenemos que escribir la ecuación de balance esta, ¿no? Local, ¿no? Pero aquí ya incluyó otros términos, ¿no? Ahora, de todas maneras, podemos ver, ¿no? Que aquí sería el primer término, el término de la derivada parcial, ¿no? Es decir, lo que pasa que aquí estaría phi y esa phi, pues pudiéramos sumarla, ¿no? Por componentes, es decir, ya ese saltó un paso, ¿no? Que se suma la componente en la roca y la componente en el agua, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí ya está sumando incluso las ecuaciones, ¿no? Entonces, esta presentación está muy directa, ¿no? Quizás en la tesis ahí sí está mostrando. Bueno, ahorita, ahí atrás la tengo también. Entonces, y aquí este es un término de difusión, que es el término tau, está modelado de esta manera. El término tau está de esta manera. Esta es la velocidad por la porosidad, y entonces este término sí está normalmente en la ecuación, ¿sí? Y estos son términos fuentes. Ven que no tiene por qué haber un solo término fuente G. Tengo un primer término que puede ser, por ejemplo, que se está inyectando, ¿no? Al medio o se está produciendo al medio, por ejemplo, ¿no? Es decir, que está entrando, pero no a través de la frontera, sino que se está inyectando directamente, ¿no? O se está saliendo, ¿no? ¿Ok? Y tenemos estos términos que, bueno, se pueden derivar de acá, pueden salir en términos del tiempo, que pasó al otro lado, y tenemos esto que es a través de un isoterma de absorción. Bueno, la derivación detallada de esto, se ve que no es muy buen ejemplo para mostrar eso. Está aquí, a ver, mejor voy a ir a esa porque se ve que, ajá, ¿dónde está? Un modelo, mire, derivación. Ok, no quiero extenderme mucho porque ya, miren, entonces ven, cada uno, de hecho, él omitió la saturación, si se fijan, ¿no? En lo que escribió, omitió la saturación, se fijan, ¿no? Entonces, que está saturado, pero en general tienen que poner una S, que es la fracción de volumen que ocupa la fase en el medio poroso.
En particular podemos pensar que es 1, porque si es agua solamente, podemos pensar que es 1, ¿no? ¿Sí? Pero si ya hay varias fases fluidas, tenemos varias saturaciones. ¿Ok? Entonces, y aquí tendríamos, ¿no? Si ¿estamos de acuerdo aquí en esta ecuación? Esta es la ecuación, es decir, la relación entre la propiedad intensiva y la propiedad extensiva. Lo único nuevo es la saturación. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, entonces podemos escribir rápidamente esta, ¿no? Directamente, ¿no? La ecuación de balance global y la ecuación de balance local. Ahí estamos, ¿sí? Claro, para que protesten o digan algo, y entonces ya explico más, ¿no? Entonces, directamente, ¿cuál es la propiedad extensiva? Esta, ¿no? Pues aquí está, ¿no? La psi, ¿no? Aquí está, pues la velocidad, y están los términos fuente y el término de flujo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la velocidad la podemos redefinir de esta manera. Es decir, es la misma, ¿no? La phi por la saturación, por la velocidad de las partículas, se conoce como la velocidad de Darcy. Bueno, es una forma de renombrar este término, ¿sí? Pero es conocido que es la velocidad de Darcy, ¿no? ¿Ven? Ni más ni menos, esto que estoy poniendo aquí. Por tanto, todo este término lo puedo reescribir de esa manera, donde va a quedar la concentración por la velocidad de Darcy de la fase fluida, que en particular puede ser que sea agua nada más, ¿eh? Lo que lo está poniendo más general en ese sentido. Tau, pues es la ley de Fick. Esta ley de Fick es una ley física que se define así, ¿no? Que tiene que ver con el gradiente de la concentración. Tal cual. Entonces ese término debe entrar aquí, ¿no? ¿Te fijas, no? Okay. La G es el término fuente que va a estar compuesto por un término de absorción, ¿no? La parte que se absorbe en la fase sólida, y un término fuente genérico, ¿no? Diferente a la absorción, que tiene que ver con lo que está inyectándose, ¿no? O produciéndose. Vamos a decir un pozo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Un pozo podemos considerar que no es una frontera, que es un término fuente. ¿Sí? Lo podemos pensar como un término fuente. No se está inyectando allí o se está produciendo, ¿no? Es convencional, porque pudiéramos también pensar un pozo como un término de frontera, por supuesto. ¿Sí? Entonces tenemos las dos ideas, pero vamos a pensar como un término fuente, ¿no? ¿Ok? Entonces, ven, tenemos dos términos fuentes. Y podemos entonces reescribir la ecuación de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, Guillermo? ¿Sí? ¿El problema está ahí? Bueno, sigo. Lo mismo para la roca, ¿no? Entonces tendríamos esto para la roca. Tendríamos la ecuación de balance global, la ecuación de balance local, y vamos a considerar la velocidad es 0, la roca está inmóvil, no hay flujo, ¿no? 0 también, una fase sólida, pero tenemos el término fuente que puede ser debido a la absorción, ¿no? Ahí le puse surfactante, ¿no? Es decir, ya pone algo particular, ¿no? Es decir, la absorción de la componente, ¿no? ¿Por qué surfactante? De una componente en general, ¿no? ¿Sí? Porque no dijo qué componente era hasta ahora, ¿no? ¿No? De cualquier componente, ¿no? De la que sea, ¿no? Entonces, esto, olvídenlo, ¿no? Entonces, eso es otro error, porque está hablando de una I genérica de cualquier componente, ¿no? Cualquier componente que se esté absorbiendo a la roca, ¿no? ¿Sí? Y queda la ecuación esta, reducida, la ecuación de balance local en la roca queda reducida aquí, a este término. Todavía se puede simplificar más, ¿no? Sí, porque ahí está en 1, ¿no? Constante, ¿no? Ahí se puede todavía simplificar más. Bueno, en fin, pero bueno, pero la puede mantener porque le conviene, porque después va a ser una suma, etc. Entonces, vamos a hacer la suma por componente I, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación esta, la 4,4, la sumamos a la ecuación 4,8, y entonces, al sumarla, resulta esta ecuación, ¿sí? Perdón, esta, ¿no? Donde hay que tomar en cuenta que estos términos de absorción tienen signos contrarios, porque uno va para el otro, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿No? Es decir, ¿sí? La suma es igual a 0, porque la materia ni siquiera se destruye, ¿no? Si está pasando de una fase a la otra, ¿sí? Término de absorción
pasa de la fase fluida a la sólida y de la fase sólida a la fluida, según sea el mecanismo, ¿no? Y puede ser reversible eso, ida y vuelta, ¿no? ¿Ok? Es decir, que eso es un mecanismo dinámico, no estático, ¿sí? ¿Ok? Y que se va a modelar, ya dije, a través de una función que se llama isoterma de absorción, ¿sí? Entonces, al sumar, queda este término, que fue el término que ya vimos anteriormente, queda este término, queda este y queda el término fuente, ¿no? Genérico, ¿no? Y al desarrollar el término del tiempo de la ecuación, de esta ecuación, ¿sí? Lo podemos desarrollar de esta manera, ¿no? Esto es aplicando sencillamente las derivadas, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo, no? Aquí se deriva por esto, después para acá, y si tenemos la parcial con respecto, porque lo que queremos quedarnos con el término de la parcial con respecto a la concentración, ¿no? ¿Ok? Hizo algo raro, ¿no? Estoy viendo medio raro eso que hizo ahí. Bueno, esto, bueno, no, ok, no. Y aquí, ¿no? Yo creo que hizo aquí un desastre, ¿no? Pero bueno, ok. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué es esto? Bueno. No está bien, no está bien. Es decir, la parcial está mal esta expresión. Es decir, es este por la parcial de esto y es esto la concentración por la parcial de este término. Y aquí es esto por la parcial de la concentración más, ¿no? La concentración por la parcial de esto, ¿no? ¿Ya? Está mal ese término. Está mal escrito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y tenemos la cuestión de la isoterma de absorción. Esta no me voy a detener mucho, pues es toda una teoría detrás de la isoterma de absorción, ¿no? Finalmente, esta es la función que se va a usar, esta, que depende de f, ¿no? Es una que a través de la otra, y esa la podemos sustituir acá, ¿no? ¿Sí? En el desarrollo que hicimos, y los otros términos, ¿ves? Pasan al otro lado, ¿no? ¿Ok? Y esa fue la que ya mostré, ¿no? Entonces, esta es la ecuación más general de absorción, difusión, advección. A este término le decimos advección, a este término de difusión, a este término de absorción, ¿no? El término fuente, ¿no? Y intercambio, ¿no? ¿Ok? Entonces, preguntas, comentarios, dudas. Es decir, varios errores en esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, interesante. ¿Ok? A ver, Guillermo, ¿no? Bueno. Entonces, no sé si ¿Sí me alguien... decías algo, Martín? No te escuché ¿Eh? bien. Aló. Sí, si tienes algún comentario o si estás de Ah, acuerdo no, no, o no, qué. no, no. O sea, sería chévere deducir todito para verificar que efectivamente es así, ¿no? Mira, para ti va a ser muy fácil esto, muy sencillo esto. ¿Cuál es la parte que no tienes o dominas? Pues las relaciones estas específicas, ¿no? Esto ya es, pues, ¿qué modelo, por ejemplo, de absorción vamos a usar? Pues depende, habría que ver cuál es el modelo más adecuado, por ejemplo, ¿no? Y cómo reescribirlo de manera adecuada para que quede en la ecuación, ¿no? Entonces, esta ecuación ya queda en términos de las concentraciones, ¿no? De la componente genérica a, después podemos decir, una componente específica, por supuesto, ya después, más adelante, pensó para una componente específica, ¿no? El problema, ¿no? Por ejemplo, para que sean para microorganismos, pueden ser de... Ya esto ya no me voy a detener porque la parte numérica, la discretización, etcétera, pero, a ver, aquí está. Bueno, debe navegar esto, ¿no? ¿No? Side panel, ¿no? Sí. Entonces, lo que quiero es qué ejemplo hizo, ¿no? Por ejemplo, formalmente para, no sé, una componente también genérica, ¿no? Pero después se aplicó, ¿no? A ver. Sí, entonces esto, un trazador puede ser un compuesto de esto particular, ¿no? Es decir, que ya se escribió muy general, yo lo pido así, a lo general, no sé qué, bueno, pero después lo está usando para una componente, es decir, para particular. Aquí después tiene para el problema de tamponamiento y destaponamiento,
que va a considerar precisamente, ¿no? Que va a haber microorganismos, ¿no? Entonces, fíjense, va a haber microorganismos, van a haber nutrientes en la fase agua, microorganismos y nutrientes. Claro, esos nutrientes pueden ser, es decir, digamos, puede estar compuesto por más, es decir, algo más sofisticado, pero vamos a decir nutrientes solamente, ¿no? En el agua, ¿no? También le dicen sustrato, ¿no? Entonces, para simplificar, hay dos componentes en el agua, microorganismos y nutrientes, y se aplica otra vez, pero hay leyes específicas más particulares que tienen que seguir aplicando, por ejemplo, a partir de esta ecuación más general, todavía con otros supuestos particulares, puede ser todavía más particular, ¿no? Y obtiene una ecuación, a ver si la mostró hoy aquí. Ajá, por ejemplo, la ecuación de microorganismos es esta, la ecuación de microorganismos que están sí, en el agua. Planctónicos son estos, que están en el agua. Los que están en la roca, porque los microorganismos se pueden absorber, ¿no? A la roca, y está la ecuación de los nutrientes, ¿no? Que están en el agua, ¿no? ¿Ven? Entonces, bueno, aquí CN es el nutriente, aquí M de microorganismos, y esta forma de decir sigma es la fracción de masa que está en la roca de los microorganismos, ¿no? ¿Ok? Todavía puede haber otras relaciones adicionales que está considerando, ¿no? Que no, es decir, esta vez que dijo que puede permitir variación de la porosidad, bueno, pues puede estar cambiando la porosidad debido a la fracción de volumen que está siendo ocupada por los microorganismos en el espacio de poro. Esto es una relación clásica, ¿no? Que se usa bastante en esta, que se llama Karman-Cosseni, ¿no? Que relaciona la porosidad con la permeabilidad. Entonces, si cambia la porosidad, cambia la permeabilidad. ¿Ok? Y así, ¿no? Entonces, este es el sistema de ecuaciones ya final, ¿no? Que lo va a resolver con elementos finitos, etcétera, con condiciones iniciales y definitivas. Entonces, este ya es más complicado, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí voy a darle compartir, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Yo ninguno. Ok. De todas maneras, yo digo, revisen las notas ahí. Es decir, deberíamos tener un ejemplo más sencillito, realmente. Este ejemplo veo que no es muy bueno. Ahorita que me estoy dando cuenta, no es muy bueno ese ejemplo. Un ejemplo, vamos a tener, de hecho, es decir, estos modelos sencillos que vamos a estar viendo de flujo y de transporte ilustran mejor la aplicación de la metodología que este ejemplo así complicado, incompleto, con errores, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya acabamos de ver más o menos, ¿no? Pero más bien, lo importante me parece que es la idea, más que el detalle, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, si no hay más, aquí por hoy paramos. Voy a terminar la grabación.